Bueno, pues vamos a hacer ahora un segundo ejemplo de recursividad. En este ejemplo vamos a implementar el código para calcular recursivamente los números de la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci se compone de los números que estoy mostrando ahorita en pantalla. Esta es una secuencia infinita y estos números se calculan de acuerdo a la siguiente fórmula. ¿Ok? Entonces creo que esto merece la pena hacer un par de observaciones aquí en la pizarra. Entonces estos son algunos de los números de la secuencia de Fibonacci. Estos números se enumeran usando índice 0. Entonces, como en los arreglos, este es el número que está en la posición 0, este es el número que está en la posición 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7 y en 8 y así sucesivamente. Entonces, cada uno de estos números que están en estas respectivas posiciones se pueden calcular de acuerdo a la siguiente fórmula. La fórmula nos dice que para calcular el número que está en la enésima posición, el número de Fibonacci de la enésima posición, pues va a ser el número que está en la posición n-1 más el número que está en la posición n-2. Y define que f de 0 es igual a 0 y f de 1 es igual a 1. Entonces lo que me está diciendo estos dos renglones de aquí es que el número, el que está en la posición 0 de la secuencia es el 0, el número que está en la posición 1 es el 1, y si yo quiero calcular, por ejemplo, el número que está en la posición 2, necesito usar el número que está en la posición 1 y sumarle el número que está, el número que está en la posición, sí, el que está en la posición 1 y el número que está en la posición 2. Entonces esto sería, pues el número que está en la posición 1 es 1 y el número que está en la posición 0 es 0. Entonces el número que está en la posición 2 es otra vez 1, que es este de aquí. Y si quiero calcular el número que está en la posición 3, pues ahora uso f de 2 más f de 1, que sería entonces f de 2 ya vimos que es 1, y f de 1 ya vimos que es 1, entonces esto nos va a dar 2. Entonces el número que está en la posición 3 es este 2. Y así sucesivamente pueden ir calculando los números que están en esta secuencia de Fibonacci, que en realidad es una secuencia infinita. Bueno, pues lo que queremos es un programa que nos permita calcular cuál es el número que está en la enésima posición. Ok, entonces la idea es hacer un programa que pues se llame, por ejemplo, Fibonacci, y que si este número le pasan, si esta función le pasan un parámetro n, lo que va a hacer esta función es que va a calcular pues el resultado de la suma, de la secuencia de Fibonacci, les va a dar el número que está en la enésima posición. Entonces, pues para ello tenemos que usar lo que vimos en los videos anteriores sobre cómo ir atacando estos problemas. Entonces fíjense que en este problema, recordando la estrategia en general para resolver problemas con recursividad, es que primero tenemos que identificar quién es el caso base. El caso base, recuerden que es pues los valores más simples que puede tener el problema que estamos resolviendo. En este caso pues es calcular estos numeritos de esta secuencia, y es muy evidente a partir de estos valores de aquí, que son los valores iniciales, que esto de aquí es el caso base para nuestra implementación recursiva. Y lo que les dice también la estrategia es que una vez que ya tienen el caso base, ahora asuman que ya pueden resolver el problema para valores del problema más pequeños, como podría ser n-1 y n-2, y tienen que ver la manera de cómo combinar las soluciones para casos más pequeños para resolver el caso general, que es en este caso es el valor de n. En este problema en particular ya prácticamente tenemos ese paso resuelto, porque justamente la fórmula de Fibonacci nos dice que para calcular el caso general, el caso de n, tenemos que sumar el valor de n-1 y el valor de n-2. Entonces esto de aquí pues ya nos está diciendo quién es, ya nos está dando lo que es el paso inductivo. Bueno, en sí esto es la combinación de dos cosas, es la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción es simplemente asumir que ya podemos resolver el problema para n-2 y n-1, que son valores más pequeños, y pues aquí también está ocurriendo el paso inductivo, que es básicamente combinar
lo que ya sabemos que podemos resolver para casos más pequeños, combinarlos para resolver el caso general. Y recuerden que vimos en el primer ejemplo que usualmente en estos programas recursivos, en su forma más básica, va a ocurrir que entonces vamos a tener un if en el cual vamos a evaluar en este if el caso base, y luego vamos a tener un else, y en este else pues vamos a tener el código para cumplir el caso general. Y entonces nuestro código sería una función que, si quieren, podemos llamarle Fibonacci, que reciba un parámetro n, y pues va al final terminar haciendo este código de aquí con este simple if y con este else. Entonces vamos a ver cómo se implementa este código ya en concreto. Entonces vamos ahora a implementar pues la solución del problema de definir una función que calcule el enésimo número de la secuencia de Fibonacci, y para ello pues vamos a poner aquí una función que vamos a poner que va a regresar valores int, porque si se fijan esta secuencia de Fibonacci son puros números enteros, y ahora voy a poner aquí Fibonacci, y pues es una función que lo único que va a recibir es un numerito n, que es básicamente el número sobre el cual vamos a hacer el cálculo del número. Esta es la declaración de la función. Recuerden que en C primero va la declaración y después del main va la definición. Entonces aquí está nuestra función, y lo que vamos a hacer es otra vez lo que les había comentado en la pizarra, de que justamente tenemos que tener dos casos: el caso del if, que va a contemplar el caso base, y el caso del else, que va a contemplar el caso general. Entonces sería if n, si n es igual a 0, o si n es igual a 1, pues tenemos lo que nos dice la fórmula de Fibonacci, es que los números en el caso base, en el caso de 0 y en el caso 1, son otra vez el número 0 y el 1. Entonces, bueno, aquí más bien creo que este if debería de quedar en dos partes. Vamos a dividirlo en dos partes para que sea un poquito más fácil de entender. Entonces este es el caso 0, y el resultado de la suma, voy a ponerlo aquí, int resultado, el resultado de la secuencia de Fibonacci va a ser, pues resultado va a ser igual a 0. Y luego vamos a tener un else if para contemplar el caso cuando n es igual a 1. N es igual a 1, y esto va a ser resultado va a ser igual a 1 otra vez. Entonces esto lo que está calculando es f de 1, y esto de aquí está calculando f de 0. ¿Okay? Y ahora en el caso general del else, ¿sí?, vamos a poner el caso para calcular f de guión bajo n. Y bueno, lo que nos dice la fórmula es que pues este número, el enésimo número en la secuencia de Fibonacci, este resultado que nos interesa, de acuerdo a lo que sabemos del paso inductivo y que usa la hipótesis de inducción, es que esta fórmula nos permite calcular el enésimo término. Entonces eso básicamente significa que el enésimo número de Fibonacci se puede calcular simplemente tomando Fibonacci de n-1 y sumando Fibonacci de n-2. Y este número es lo que nos va a dar el resultado para el caso general. Y todo esto al final lo vamos a, cualquiera que sea el número que haya calculado, lo vamos a regresar en el return, poniendo aquí resultado. Entonces, pues ya está implementado nuestro código. Si se fijan, este if yo lo dividí en dos bloques else if, porque me parece que se ve un poco más claro así el código, pero pude haber metido todos estos dos casos, el de n igual a 0 y el de n igual a 1, dentro de este mismo if, del primer if. Sería un if dentro de otro if, pues esto se vería medio feo en el código, por eso es que lo dividí en bloques de esta manera. Pero al final tenemos otra vez lo que les comentaba hace rato. Tenemos un bloque del if, está evaluando el caso base, y el else está evaluando el caso general usando la solución del problema para casos más pequeños. Entonces esto igual, si ustedes lo quieren ver como en código, qué es lo que está pasando, podemos irnos aquí a nuestra pizarra. Voy a borrar esto, y pues lo que está ocurriendo es entonces que
Si, por ejemplo, bueno, vamos a poner aquí Fibonacci. Bueno, para simplificar un poco lo que voy a explicar, voy a poner nada más una f. F de n, y aquí tenemos, pues, tenemos el caso base. Si n es igual a 0 o n es igual a 1, pues vamos a regresar, vamos a tener que el resultado va a ser igual a, perdón, si n es igual a 0, vamos a tener que el resultado es igual a 0. Si n es igual a 1, el resultado va a ser igual a 1. Y en otro caso, pues tenemos que el resultado va a ser igual a f de n menos 1 más f de n menos 2. Esto es lo que está haciendo nuestro código en sí, este código que pusimos en nuestro editor. Entonces, si quieren calcular o ver exactamente qué es lo que está pasando, pues si se fijan, si ustedes esta función la invocan con f de 1, lo que va a hacer es que va a terminar cayendo en este caso. Si lo invocan con f de 0, pues va a terminar cayendo en este caso. Pero si es un número mucho más grande, por ejemplo f de 3, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a poner incluso un número más grande, f de 4. Si ponen f de 4, lo que va a hacer es que va a tener que caer en este caso. Y entonces para calcular f de 4 les dice que tiene que calcular f de 3 más f de 2, porque 4 menos 1 es 3 y 4 menos 2 es 2. Pero no sabemos quiénes son estos valores, el programa no sabe quiénes son estos valores, entonces va a tener que otra vez volver a invocar esta función f, y ahora se va a fijar quién es el valor de f de 3. Entonces no va a caer en estos bloques del if, sino que lo que va a tener es que va a caer otra vez en este bloque, y entonces ahora va a tener que calcular para f de 3, pues va a tener que calcular f de 2 más f de 1. Pero f de 2 no lo conoce. F de 1, pues sí, ya sabe, cuando invoque f de 1, el código lo que va a hacer es que va a entrar a estos condicionales de aquí, y pues va a calcular que f de 1 es 1. Pero f de 2 no sabe cuánto es. Lo que sabe es que va a tener que otra vez entrar a este bloque de código, y entonces otra vez lo va a dividir en f de 1 más f de 0. Y estos de aquí, pues ya va a ocurrir otra invocación al código internamente. Va a caer en este caso del n igual a 0 o en el caso de n igual a 1, y entonces aquí nos va a regresar, para el caso del 1 nos va a regresar 1, y para el caso del 0 nos va a regresar 0. Entonces, cuando haya terminado esta parte, va a terminar la ejecución de ese código, va a regresar aquí y luego va a usar ese número para calcular f de 2, que sería 1 más 0, 1. Y luego lo va a sumar con f de 1 y ese número lo va a regresar acá. Y entonces, si se fijan, es un proceso en el cual de manera ascendente va resolviendo, va regresando los valores correctos para que al final termine calculando el valor correcto en la variable resultado. Eso es en esencia lo que está haciendo este programa. Está resolviendo en escalerita hacia atrás cuáles son los valores de cada uno de estos de la sucesión, y entonces eso lo usa para resolver de manera recursiva. Y bueno, me parece que no se me pasó nada aquí en la solución del código. Vamos a probar esta parte. Entonces voy a poner aquí printf, y vamos a poner aquí el Fibonacci de 1, pues ya sabemos que va a ser el 1. Esto simplemente es para corroborar el caso base. Y luego aquí voy a poner el Fibonacci de 3, por ejemplo. Y entonces aquí vamos a poner coma. Vamos a invocar la función Fibonacci con 1. Y aquí Fibonacci con 3. Ok, vamos a ejecutar este código. Entonces aquí me dice que el Fibonacci de 3 es 2. Es decir, el número que está en la secuencia de Fibonacci en la posición 3 es el número 2. Esto es algo que de hecho ya sabíamos. Si se fijan, si regresamos aquí a los valores que ya teníamos antes, déjenme poner esto acá. Aquí está.
Si se fijan, el número que está en la posición 3, de acuerdo a la secuencia de Fibonacci, es el número 2. Y si, por ejemplo, si calculamos el número de Fibonacci del 5, nos debe salir que es el 5. Y si calculamos el número de Fibonacci del 6, nos debe salir que es el número 8. Vamos a poner ese último valor de prueba y con eso terminamos. Entonces, vamos a poner aquí Fibonacci del número, queremos saber el Fibonacci que está en la posición 6, entonces ese sería Fibonacci de 6 aquí, para que se vea bonito en la pantalla, Control Alt N, y me dice que es el número 8. Entonces, si se fijan, pues ya está calculando los números de Fibonacci que ya de la manera que nosotros esperábamos. Y siempre es la misma estrategia, es simplemente identificar el caso base, después usar la hipótesis de inducción para construir el paso inductivo, o sea, básicamente plantear el problema en términos de versiones del problema más pequeñas, como lo hicimos en este caso, y es usarlo para resolver el problema general. Entonces, espero que esto les haya permitido tener un mejor entendimiento del proceso de recursión. Tenemos que hacer más ejemplos, esos ejemplos los usaremos o los veremos específicamente cuando empecemos a trabajar con estructuras de datos, pero al menos esto ya empieza, espero yo, a darles un mejor panorama de los procesos, de cómo se resuelven problemas usando este proceso recursivo.